Hola y bienvenidos a todos a nuestro primer podcast dentro de la mente. Soy Glendy y junto a mí está Connie. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y profundo, el trastorno antisocial de la personalidad. A lo largo de este episodio descubriremos las complejidades y desafíos de este trastorno, así como las historias humanas que hay detrás de él. Nuestro objetivo no solo es informar, sino también inspirar, empatía y comprensión, porque cada persona que enfrenta este trastorno tiene una historia única y valiosa que merece ser escuchada y entendida. Así que acompáñanos en este viaje de aprendizaje y descubrimiento. Comencemos. El trastorno antisocial de la personalidad es una condición psicológica que se caracteriza por un patrón persistente de comportamiento que muestra desprecio por los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con este trastorno tienden a violar las normas sociales y actuar de manera impulsiva y manipuladora, a menudo sin experimentar remordimiento por sus acciones. El trastorno antisocial suele manifestarse en la adolescencia o en los primeros años de la adultez y puede ser diagnosticado solo por personas mayores de 18 años. Los síntomas incluyen la falta de empatía, el engaño, la impulsividad, la irritabilidad, la agresividad y el desprecio por la seguridad de uno mismo y de los demás. Entender el trastorno antisocial es fundamental para ofrecer apoyo y las intervenciones adecuadas. Este trastorno no solo afecta a quienes lo padecen, sino también a las personas que los rodean. Por tanto, es crucial abordar tanto el diagnóstico como el tratamiento con sensibilidad y conocimiento. En esta charla exploraremos las características principales del trastorno antisocial de la personalidad, su impacto en la vida de las personas y las posibles estrategias de manejo y tratamiento. Te cuento, Glendy, que en el manual DSM-5 habla sobre las causas de los factores del trastorno antisocial de la personalidad, que es una condición compleja que se cree que resulta de una combinación de factores en trastorno antisocial de la personalidad, que es una condición compleja que se cree que resulta de una combinación de factores en trastorno antisocial de la personalidad, que es una condición compleja que se cree que resulta de una combinación de factores en trastorno antisocial de la personalidad, que es una condición compleja que se cree que resulta de una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. Tony, entonces esto quiere decir que entre los factores genéticos podemos mencionar la herencia y la genética. Así es, porque en la herencia existe un fuerte componente hereditario en el trastorno, que los estudios han demostrado que la persona con familiares cercanos que padecen de este trastorno tienen una mayor probabilidad de desarrollarlo. Y la genética, según la investigación, sugiere que ciertos genes pueden estar asociados con el trastorno, aunque aún no se ha identificado un gen específico responsable. Anthony, así como tú me estás diciendo de estos dos factores, podríamos también decir que los factores biológicos, como lo mencionaste al inicio de nuestro podcast, podríamos incluir o hablar de la neurobiología y los neuroquímicos. La neurobiología, las personas con ese trastorno pueden tener diferentes estructuras y función de ciertas áreas del cerebro, especialmente si su sistema límbico está involucrado en la emoción y la memoria. Ahora, en los neuroquímicos, los niveles anormales de ciertas sustancias químicas en el cerebro, como la dopamina y la noradrenalina, pueden contribuir al comportamiento impulsivo y la falta de empatía característicos del trastorno. Connie, en el manual del DSM-5 también estaba leyendo yo que existen 3 tipos de factores ambientales. Así, el primero es la creencia y experiencias de vida. La forma en que una persona es creada puede influir significativamente en el desarrollo. Factores como el abuso, la negligencia, la exposición a la violencia y la falta de disciplina puede contribuir al desarrollo del trastorno. El otro es el entorno familiar. Es un ambiente familiar disfuncional con padres antisociales, abusivos o negligentes que puede aumentar el riesgo de desarrollo del trastorno. Y el tercero son las experiencias traumáticas. Experiencias traumáticas durante la infancia como el abuso físico, emocional, pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo de los trastornos.
Connie, muy interesante lo que me estabas diciendo. Quiero contarte que uno de estos días yo vi un video en YouTube que subió la Universidad del Perú y el principal exponente era un doctor que es el rector de la universidad y él hablaba acerca de la educación abusiva que había dentro de los hogares del Perú prácticamente. Decía él que la mayoría, casi el 90% de los hogares en el Perú tienen una educación abusiva hacia sus hijos y por ende una falta de disciplina porque los papás imponen sí o sí su palabra y los hijos tienen que obedecer a lo que ellos digan como ciegamente, decía él, ¿verdad? Para que se hagan lo que ellos dicen y no dejan exponer a sus hijos su punto de opinión, ni los dejan actuar conforme a su personalidad, sino que ellos deben sí o sí obedecer a lo que ellos dicen. También él hablaba acerca del abuso físico y emocional que padecen estos niños o adolescentes, porque dice que si ellos no obedecen a las palabras de sus papás o a los mandatos de los papás, la mayoría sufren golpes físicos que muchas veces son evidentes en las escuelas, hasta en los trabajos, porque la mayoría de niños y adolescentes tienen trabajo. Y digo que en Perú tiene mucha parte de su territorio un nivel de pobreza. Entonces, la mayoría de niños adolescentes tienen este tipo de educación abusiva que los lleva, poco a poco los va orillando a desarrollar este trastorno. También, Connie, en base a esto que te mencionaba acerca del video de la Universidad del Perú, ellos hablaban acerca de los factores de comorbilidad. Así es, Glendy. Entre estos factores tenemos los trastornos por uso de sustancias y otro de trastornos mentales. Esto afecta bastante porque, por lo que me estabas comentando, ahorita a los jóvenes que son mayores de 18 años a estar consumiendo sustancias. Incluso no solo son mayores, sino también los menores de 18 años que ya consumen todo esto y son los que los provocan tener diferentes trastornos. Como te decía, el trastorno de uso de sustancias es porque muchas personas también tienen problemas con el uso de sustancias, lo que puede agravar los síntomas y complicar el tratamiento, si es que ellos ya se encuentran en el tratamiento. El otro son los trastornos mentales, que es común que las personas con este trastorno también presenten otros trastornos mentales como el trastorno de control de impulsos, trastorno del estado de ánimo. Fíjate, Connie, que también esto, lo que estás diciendo tú, es en base o sea, el trastorno de estado de ánimo y de los impulsos, es por el uso del consumo de las sustancias y drogas, podríamos decir, en los jóvenes adolescentes, porque es como un efecto secundario después de que las drogas han hecho su efecto en el ser humano. Ellos entonces empiezan a tener trastornos de estado de ánimo, empiezan a mantenerse como deprimidos, con mucho sueño, o también pueden tener desórdenes alimenticios, porque es una falta de control de impulsos, porque comen y comen y comen y no tienen saciedad, pero esto es en base a causa del el abuso de uso de sustancias. Así es, porque como te decía, pues ahora la gente busca cómo calmar los impulsos o sentirse tranquilos con ellos mismos, y la mayoría de las personas que adquieren estas sustancias, cuando les preguntas pero qué es lo que sienten, ellos solo dicen que les ayuda a olvidar lo que están viviendo en el momento, ¿verdad? Eso no es solo como las sustancias de esta de las drogas, sino que le preguntas a una persona que fuma, a una persona que toma, también te puede decir es que me ayuda a olvidar el momento. Pero lo que no se puede pensar es todo lo que produce o a lo que nos puede llevar. Lo más triste, Connie, es de que esto, como estamos hablando de factores de comorbilidad, esto lo lleva del uso de sustancias o del abuso de sustancias a otras enfermedades, como podrían ser enfermedades coronarias, falta de memoria a corto y largo plazo. O sea, una cosa los lleva a la otra, entonces la salud de ellos se va deteriorando cada vez más, y